damos la bienvenida porque esta es tu casa, este es tu pueblo, Señor. Porque tú nos has llamado a cada uno de los confines de la tierra, Señor. Porque tú aquí en Tijuana has escogido nuestros corazones y nuestras vidas para poder buscarnos. Te damos gracias, Señor. Te invitamos a tu casa, te damos la bienvenida, Señor. Queremos decirte que estamos contentos de estar contigo y de aprender más de ti. Guíanos en tu palabra, enséñanos, Señor, el camino que nosotros debemos de andar. Pon sobre nosotros tus ojos, Dios. Ayúdanos, llévanos a través de él para que nosotros aprendamos más de ti profundamente, que la palabra penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor, y nosotros podamos entender el porqué de las cosas. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Bienvenida, Señor. Amén. Bienvenida, hermoso, a la casa de Dios. Papi, solo voy Este, a hablar con mi No, maestra. Le doy la bienvenida a mi abuelita y a mi tía. Les presento a mi abuelita y a mi tía. Bienvenido. Ellas son, mi abuelita, ella es la responsable. ¿Por qué no? Sí, mi tía, es la hermana de mi papá. Su dibujo. Para mí es un honor. Ya me extrañaban, he ido hace muchos años. Ok, nosotros empezamos hoy nuestra Semana Santa. Voy a revisar los cuadernos de los niños, de los bebés, de que ya hayan terminado sus 40 días de la Semana Santa. Y de los niños, todos llevamos... De los 5 años yo ya tengo 6. Ay, guau. Ya casi voy para la segunda libreta. Muy Y bien. yo tengo 4. Ya voy. Ya casi voy con física. Para checarlos de que los hayan terminado. Tuvimos un tiempo de preparación para la Semana Santa. En ese tiempo es para nosotros ir preparando nuestro corazón para llevar este evento. Porque no es cualquier evento. La Semana Santa es lo máximo para nosotros como cristianos. Porque si no hubiera sacrificio, nosotros no tendríamos perdón. No tendría caso que estuviéramos aquí porque como para qué estaríamos si no fueran para el perdón de nuestros pecados. Entonces, aunque para muchos la Semana Santa son vacaciones o es un día común, para mi nosotros escuela los que hay cristianos, vacaciones. la Semana Santa es lo más importante. Tanto el nacimiento del Señor Jesús como la muerte y la resurrección de él es lo más importante. Por eso llevamos nosotros un tiempo de reflexión y de preparación antes. Nos vamos preparando. Hay una fiesta en el pueblo de Israel, es una fiesta de preparación de fin de año. En esa fiesta ellos se preparan justamente para la venida del Mesías. En esa fiesta se conoce como la fiesta de los panes. En esa fiesta se consumen 3 panes básicos principales que representan el pasado de Israel, el presente y el futuro. Se toman 3 copas que representan el pasado de Israel, desde que ellos estaban en Egipto, el presente y el futuro. Y aunque ellos cada sábado hacen esa fiesta, hay un tiempo solemne que es la fiesta de los panes, que ellos se dedican especialmente para presentarse delante de Dios en esa fiesta. Y ellos tienen un tiempo de preparación. Dice que empiezan a limpiar su casa, toda su casa la empiezan a limpiar, a sacar todo lo que no sirve. Y después de eso, ellos empiezan a preparar su corazón y a decir, Señor, así como estamos limpiando nuestra casa, sube limpiando de nuestro corazón todo lo que estorba, todo lo que no es conforme a tu presencia, todo lo que no te gusta de mí. Ellos empiezan a preparar su corazón. Y después de irlo preparando, dice que ellos empiezan a limpiar todo, ventanas, techo, puerta, todos. Y al final, con una pluma, empiezan a quitar todo lo que esté, todo el polvo para que no haya ningún residuo de levadura. La levadura tiene que ver con el pecado, porque ellos consumen un pan sin levadura que se llama matzah. Ese pan lo consumen
consumen, pero lo tienen que preparar. Sin levadura, es como una tortilla de harina, pero gruesa. Y ese pan sin levadura representa a Dios, representa al Mesías y los representa a ellos como pueblo. Nosotros vimos esta fiesta de la Pascua cuando el Señor Jesús la comió con sus discípulos. Él cuando la come con sus discípulos, Él hace también una preparación. Les dice a los discípulos, vayan y preparen todo para la fiesta, porque esta cena la voy a comer con ustedes. Y la próxima vez que la comamos va a ser allí en el cielo. Ya no va a ser aquí en la tierra, sino va a ser allí en el cielo. Y tuvo esa preparación, pero nos habla de un tiempo de preparación. O sea, ese tiempo se va preparando, se va preparando, se va preparando. Y es el tiempo que nosotros tuvimos estos 40 días antes de Semana Santa. Ese tiempo de conciencia, preparación y limpieza de nuestra mente y de nuestro corazón. Si usted no se preparó y usted llega sin preparación, el error fue de usted. Porque nosotros nos tomamos el tiempo para que cada uno de nosotros fuera preparado, para que cada uno de nosotros se tomara este tiempo de preparación. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros proclamamos un tiempo de ayuno, ¿sí recuerdan? Dijimos que había ayuno total, ayuno de Daniel o ayuno de 3 días. Los invitamos a todos a hacerlo como parte de la preparación, porque nuestro corazón tenía que ser quebrantado. Porque todo el año nos la pasamos preparando nuestra casa, preparando nuestra comida, preparando andamos corriendo todo el tiempo. Pero justamente en este tiempo, aquí hay lugar, páseme, mi amor, acomódale, por favor. Pásame. Todo el tiempo andamos corriendo. Y justamente en nuestra preparación nos olvidamos de prepararnos. Por ejemplo, cuando nosotros corremos y vamos a irnos de viaje, ¿qué hacemos? Nos preparamos, ¿verdad? ¿Con qué? Con dinero, con comida, con lo que sea, nos preparamos. Pues este tiempo, por eso tiene ese proceso de preparación. Porque nosotros vamos a tener un evento importante. Cuando usted va a tener una fiesta, ¿qué hace? ¿A poco dice, mañana voy a tener la fiesta y ya, se da? No, ¿verdad? Se prepara. A veces hasta años. Si es una boda, si es un evento grande, nos preparamos con años de anticipación. Si son unos 15 años, nos preparamos con mucho tiempo de anticipación. Por eso nosotros tuvimos 40 días para prepararnos para esta fiesta, para estar preparados para lo que iba a venir en esta fiesta. Por eso se tuvo ese tiempo de preparación. Ese es el porqué de las cosas. Para ir reflexionando poco a poco. ¿Qué necesito para poder tener una experiencia diferente con el Señor Jesús? ¿Qué necesito para poder encontrarme de una manera diferente con el Señor Jesús? Porque nosotros aquí no valemos. Lo que yo hable o lo que yo les enseñe, se les va a olvidar. Ustedes van a llegar a casa y van a decir, ¿qué habrá dicho? Pues quién sabe, ya, nada más habló, nada más vimos que hablaba y hablaba y hablaba, ya se nos olvidó. Pero si usted se prepara, su corazón va a estar como esa tierra que está arada, abierta, preparada para que la semilla caiga, la semilla espiritual, no las palabras, sino el espíritu que viene detrás de las palabras, caiga sobre su corazón y entonces esa semilla sí va a poder brotar y sí va a poder tener vida. Y usted va a poder entender, va a haber cambios en su vida que usted va a decir, híjole, eso no lo había logrado antes. ¿Recuerdan que hablamos de niveles? De que usted suba al siguiente nivel, de que usted crezca. Esos son milagros. Usted no puede decidir y va a decir, voy a ser mejor hoy. No puede hacer eso. Tiene que haber un milagro de parte de Dios. Y para eso hay preparación. Uno tiene que prepararse. Entonces, este evento tenía esa función. Se supone que en este tiempo el Señor pone una unción especial en la iglesia. Pone una unción especial en las predicaciones para que surjan milagros. Milagros que no puede haber durante el año, en estos eventos surgen. Por ejemplo, usted puede pasar todo el año sin ningún encuentro con Dios, pero en estas semanas el Espíritu de Dios se despierta de una manera especial. Y nosotros estamos preparándonos para irnos en el rapto. Pero si usted no ocupa esas pequeñas cosas que necesita o esos pequeños eventos que necesita
prepararse? Cuando usted vea que ya están marcando a la gente para quedarse en el rapto, usted va a decir, se va a querer preparar. ¿Y qué cree? A lo mejor lo logre. Pero si su lámpara no tiene suficiente aceite, usted se va a quedar aquí. Dice que había 5 vírgenes prudentes y 5 fatuas. Las prudentes se habían preparado. Las prudentes habían guardado aceite. Las prudentes sabían lo que estaban haciendo. Pero la pregunta es, ¿yo me preparé? ¿Yo me preparé? Si usted no sabía que se tenía que preparar, déjeme decirle que usted no puso atención durante estas semanas. Estamos desde enero molestándolos para decirles, hay que prepararse para Semana Santa. 40 días desde antes para Semana Santa. Porque esperábamos un evento especial. Esperábamos un evento especial. ¿Desde cuándo está preparando material para Semana Santa, hermana? Desde febrero. Y ya estábamos buscando desde enero qué se iba a hacer. Teníamos en mente. Se está preparando, ¿verdad, hermana José? Con tiempo para Semana Santa. Nos estamos preparando porque necesitamos prepararnos. Es un evento que se requiere hacer. Eso es concientización. Estamos haciéndolos conscientes de lo que nosotros hacemos aquí. Nosotros no venimos a perder el tiempo a la casa de Dios, ¿verdad que no? Porque para perderlo hay mejores lugares, ¿va? Pero por eso venimos nosotros a activarnos a la casa de Dios espiritualmente, venimos a encontrarnos con Dios, a llenarnos de Él. Pero para eso se requiere una preparación. Entonces nosotros en esa preparación vamos a dar un panzote así gigantesco. Y si no estamos preparados, no lo vamos a entender. Ahorita yo les voy a dar otro tríptico que es importante. Esas son las profecías del Mesías. Muchas veces a ustedes les dicen los testigos de Jehová, es que Jesús no es el Mesías. O los judíos le dicen, es que Jesús no es el Mesías. O les dicen, es que Jesús nada más fue un profeta, fue alguien que estaba. Bueno, en este papelito vienen todas las profecías en el Antiguo Testamento, cumplidas en el Nuevo Testamento, acerca de que Jesús sí es el Mesías, detalle por detalle, casi hora por hora de su cumplimiento. Entonces, yo se los voy a dar a ustedes, pero ¿qué creen? Si usted no está preparado, usted va a decir, ay, esto no importa. Y después cuando tenga usted un problema de decir, híjole, alguien me preguntó si Jesús era el Mesías, va a hablar, hermana, ¿cómo le puedo decir a esta persona que Jesús sí es el Mesías? Hermano, usted tiene en su libreta, o a lo mejor en su libro, o a lo mejor aventado por ahí, un papelito en donde le marcan todas las profecías. Si usted llega a casa y se sienta usted un día descansando, apaga su televisión y empieza a leer y dice, a ver, la escritura profética de esto, ¿dónde está? Usted puede empezar a leerlos y estudiarlos con calma. Usted va a poder aprender mucho de esto. Para eso son estos papelitos. Así como el de las primicias, que era para eso, para que no fuéramos engañados con esos mensajes de TikTok o de Internet o de WhatsApp o de Facebook, que dicen que eso es mentira, que eso es un engaño de Satanás para que usted no sea bendecido, porque él sabe que si nos entorpece, nosotros somos bien fáciles de engañar. A nosotros nos encanta que nos alaben el oído. A nosotros nos encantan los aplausos, pero no nos gusta ser bendecidos. Entonces, cuando nosotros nos volvemos conscientes de lo que sí tenemos que hacer, nosotros nos volvemos más reales, más cristianos. Nos dejamos de andar por las nubes y empezamos a pisar. Entonces, esto es para estudio en casa. No es para que usted lo guarde, es para que usted lo aprenda, para que usted tenga tiempo de estudiar como parte de la lectura. Se los voy a pasar. Ustedes mejor ustedes se van a acercar y lo van a agarrar. Quien le interese va a venir y lo va a agarrar aquí. Ajá, van a pasar y los van a agarrar. Y nosotros vamos a aprender acerca de eso. 2000 años de profecías. 2000 años de tiempo. No hablamos de 1000 años. No hablamos de poco tiempo. 2000 años. Les voy a decir que Génesis fue escrito desde el principio. Abarca desde el principio. Pero Génesis fue
fue escrito 1440 años antes de Cristo. 1440 años antes de Cristo. Y desde ahí se empezaban las profecías del Mesías, de ahí se empezaban. Y nosotros empezamos a ver desde dónde empieza la primera profecía, en dónde se cumple. Nosotros empezamos a ver cómo empieza, cómo se cumple. Si usted gusta, puede levantarse y sentarse para tomar el papelito y ya. Usted tomándolo se va a comprometer a estudiarlo. Toma el tuyo, ¿verdad? yo tengo conmigo. Nos vamos a comprometer a estudiarlo en lo que empezamos esto. Y mientras vamos a leer Marcos 11, del 1 al 11. Hoy aprendí algo bien importante. Yo le decía al Señor, Señor, siempre leemos lo de la entrada triunfal, siempre estamos como que en lo mismo, los mismos principios, el principio del tabernáculo, el de entrada triunfal, siempre. Pero a mí me gustaría saber otros puntos de vista. ¿Tú qué me puedes contar de la entrada triunfal? Guíame, Señor, para aprender acerca de la entrada triunfal. ¿Yo qué puedo ver de la entrada triunfal? ¿Qué puedo aprender de la entrada triunfal? Y fíjense que anoche, a través del Señor, aprendí más de lo que había estudiado acerca de la entrada triunfal. La visión de Él es fresca, es diferente. Vamos a leerlo y ahorita vamos a aprender de esto. La entrada triunfal está en Marcos 11, del 1 al 11. Y también lo podemos encontrar en Mateo 21, del 1 al 11, en Lucas 19, del 29 al 44, y en Juan 12, del 12 al 19. Pero vamos a leer ahorita Marcos 11. Vamos a leerlo del 1 al 11. Y dice: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino, atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego se nos devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre de él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Muy bien, hasta ahí. Vamos a ver la profecía. Usted va a abrir su folletito, y vamos a ver la profecía de la entrada triunfal. Aquí dice: escritura profética y cumplimiento. Va a buscar usted, está aquí en esta parte de atrás. Aquí, abre usted así y aquí lo va a encontrar. Sí, dice: Siéntate. Está en Zacarías 9:9, lo puso en la primera página. Gracias. Entrada triunfal. Aquí dice: entrada triunfal. Zacarías 9:9 está la profecía y aquí está el cumplimiento. Marcos 11 del 7 al, la abre así y aquí
Zacarías es uno de los profetas menores. Entonces está después de Salmos. Está entre Salmos y Mateo. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Zacarías 9:9. Ageo, Zacarías y Malaquías. Zacarías 9:9 nos marca la profecía. Déjenme ustedes decirles que el libro de Zacarías fue escrito 520 años antes de este suceso. 520 años antes de que sucediera, lo profetizó Zacarías. Y Zacarías 9:9 nos dice, así vamos a leerlo, dice, vendrá a ti justo el Salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué sorprendente, ¿verdad? Que fuera bien detallado. El año pasado aprendimos que el Señor Jesús entró no en uno, sino en dos. Una mamá Hizo un burrito. y un burrito. En los dos. Que nunca habían sido usados. De hecho, se cree que ellos fueron guardados para este evento. El Señor en el plan maestro, en su plan perfecto, había permitido que estos dos, tanto la burra como el pollino, fueran resguardados para este evento. Los había preparado, no se podía usar para otra cosa, no podían ser usados. Nada de lo que es santo puede ser usado para otro evento más que para el servicio del Señor. Y el Señor marca este principio tan solo en esta entrada. El burro o la burra y el pollino iba a ser preparado, fue guardado, fue resguardado para este evento. El Señor marca que esto era de Él, su sello de Él, de decir, esto es para mi servicio. Pero nuevamente nosotros vemos aquí algo muy importante, la voluntad de Jesús y su respeto hacia la humanidad. Él siendo el rey de todo, Él no dijo, ¡ay, tráiganmelo, yo soy el dueño! O lo llamó y le dijo, vente. No, Él mandó a los discípulos y dijo, vayan, lo van a encontrar en tal lugar, está así preparado, tráiganlo, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿qué estás haciendo? Ustedes les dicen, préstenmelo tantito, yo se los voy a regresar. El Señor lo va a enviar de regreso. El Señor Jesús marca este respeto. Aunque Él era el dueño de todo, aunque Él es el creador de todas las cosas, Él no llegó como rey. Y a ver, dénmelo, yo aquí soy el rey y ustedes van a hacer lo que yo ordeno, ¿no? No. Él mostró su respeto y les dijo, préstamelo tantito, yo te lo voy a regresar. Préstamelo, nada más uso para eso y te lo voy a regresar. Y aquí nosotros vemos cómo Él nos respeta. Como si usted no hace las cosas, Él lo respeta. Si usted decide no, Él lo respeta. ¿Por qué? Porque Él tiene respeto por nosotros, por nuestras decisiones. Qué importancia, ¿verdad? Qué sorprendente. Nosotros vemos que estaba ya en una profecía. Esa parte, ya estaba en una profecía, ese respeto. Sorprendentemente, Jesús, aunque era el Hijo de Dios, dice la palabra en Lucas, que Él era el Verbo, y que Él estaba con Dios cuando Dios estaba creándolo todo. De hecho, Él era el poder creador de todas las cosas. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. ¿Y qué creen? Aunque Él era el dueño de todo, Él respetaba. Respeta a su creación y nos respeta a nosotros como personas. Él no llegó como rey, Él llegó respetando los caminos de cada uno y las decisiones de cada uno. Qué sorprendente. Eso es muy sorprendente. A mí me sorprende mucho porque cuando Él nació, Él llegó a su casa de Él. Él nació en su casa. No. Le habían prestado Un pesebre. ¿verdad? Un lugar para nacer. Una pregunta, cuando Él estuvo en el desierto, ¿Él estaba en su camino? No, Él se quedaba en las cuevas. Dice que
donde él descansaba, ni siquiera tenía una almohada para poner su cabeza para descansar. Estamos hablando del Creador, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, pero todo lo tenía prestado. Predicaba en bancas prestadas. Las barcas se subían y eran prestadas. Todo era prestado. Lo pedía prestado. ¿Me pueden prestar este lugar para que yo predique? ¿Podría yo hacer esto? O sea, todo lo pedía prestado. Nada le pertenecía. ¿Ustedes se dan cuenta de esa humildad? Pues era el dueño. Él no tenía que pedir prestado nada. Pero se daba el tiempo de pedirlo. Y los judíos querían que él llegara a imponer, que dijera, esto es mío, esto es mío, esto es mío, yo soy el rey, yo aquí, a ver tú quítate, yo me voy a poner. Entonces ellos querían eso, los judíos. Ellos buscaban esa gloria, que él llegara con esa autoridad y que los pusiera ellos como reyes sobre todos. Y a ver, todos se van a poner a inclinar delante de estos reyes judíos. Y como él no vino así, no les gustaba mucho. De hecho, los fariseos, cuando supieron que él estaba ahí, dijeron, ay, no, ¿a poco nos va a quitar a nosotros del sacerdocio si nosotros somos los reyes? ¿A poco ya llegó el Mesías y qué nos va a quitar? Ni Juan el Bautista se inclinó delante de él. Juan el Bautista iba a abrir camino para que el Señor Jesús predicara, pero él siguió bautizando. De hecho, los discípulos se peleaban y decían, esos son discípulos de Jesús y estos son discípulos de Juan. O sea, no lo estaba siguiendo. Y cuando su ministerio era abrirle camino, él estaba sirviendo al Señor Jesús, pero cuando llegó no lo reconoció. ¿Se imaginan que nos diga, el Señor Jesús está en tal iglesia predicando y nosotros dijéramos, ah, no, nosotros tenemos nuestra iglesia. Él allá tiene sus feligreses y los que le siguen, pero nosotros tenemos nuestra iglesia. Qué tontos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el Señor Jesús. Vámonos, dejen todos, vamos a seguirlo, córranle porque se nos va. Eso era lo que él tenía que haber hecho. ¿Pero qué hizo? Él siguió. Él siguió en su mundo haciendo lo que él estaba llamado a hacer y perdió el seguir al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque él también tenía un nombre, él también tenía un ministerio, él era una cabeza. ¿Cómo iba a seguir a otro? ¿Qué adormecimiento? ¿Qué tinieblas en la cabeza de este hombre? ¡Qué tonto fue! Juan el Bautista perdió la cabeza, pero ya la había perdido antes, cuando no siguió al Señor Jesús. Él lo reconoció, él cuando llegó, él dijo, el que viene a bautizarse yo no soy digno ni siquiera de atarle la correa de sus pies. Fíjense sus palabras tan mentirosas. Fíjense cómo oramos nosotros. No vamos a ponernos en los pies de Juan el Bautista y decir, miren Dios tan grande y tan poderoso, no soy digno ni siquiera de ponerme como tapete delante de él. Mira, pura labia, pura mentira. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Pura mentira. Vienes y le endulzas el oído a Dios para que te dé, o para que te ayude, o para que esté contigo. Pero de verdad lo sientes en tu corazón. ¿De verdad tu corazón está entregado a él? O como Juan el Bautista tienes tu imperio ahí escondido. No, aquí en mi casa mando yo. Aquí en mi casa yo hago lo que quiero. Aquí en esto yo soy el rey. Por eso Juan perdió su cabeza. Porque él dijo, él lo reconoció. Imagínense, dicen que cuando Juan el Bautista, su mamá estaba embarazada de él, porque él fue un milagro. La mamá no podía tener hijos. Es más, ya estaban bien viejitos. Su mamá y el papá de Juan el Bautista, Zacarías, estaban bien viejitos cuando Zacarías entró al lugar santísimo, donde hemos hablado que nadie podía entrar, en el tabernáculo. A este lugar, déjenme les cuento, para que lo vean. A este lugar nada más se podía entrar una vez al año y un sumo sacerdote bien preparado, porque este lugar era el templo de Jerusalén, pero este lugar era sagrado, sagrado, sagrado. Nadie podía entrar, porque si alguien entraba y no estaba preparado, fíjense lo importante de la preparación. No nos hemos enfocado en eso, pero es muy importante. No estaba preparado y se encontraba un pecadillo, el que ustedes quieran, un pecadillo de mente, de corazón, el que ustedes quieran.
se encontraba, se metía ahí y era muerto. Se moría, porque nada que haya pecado puede entrar en la presencia de Dios. Y entonces, por aquí, cuando escuchaban que sus grandes vestiduras traían unas campanitas, cuando caminaban se escuchaban, tilín, 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 los escuchaban y decían, ya no se escucha el sacerdote, ya no se escuchan las campanitas, creo que ya se murió. Entonces agarraban unos ganchos larguísimos, 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 y debajo de la cortina lo comenzaban a pescar así, para jalarlo, sin entrar al lugar santísimo, porque la gloria de Dios lo había matado, porque se había encontrado algo malo en el corazón del sacerdote, o en la mente del sacerdote. Entonces se comenzaba a sacarse, el gancho lo buscaba y lo sacaba por abajo. Ellos tenían 7 meses de preparación. Y cuando Zacarías se estaba preparando para entrar a ese lugar santísimo, ¿qué creen que pasó? Adentro lo encontró un ángel. Adentro le dice, Zacarías, vas a tener un hijo. Y ya afuera la gente estaba desesperada diciendo, ya se murió el sacerdote, porque ya no se escucha. Ya no se escucha, no se escucha que haya caminado. Ya lo estaban buscando con los ganchos, diciendo, hay que traer al sacerdote, hay que sacarlo. Pero ya no se escucha. Y cuando Zacarías sale mudo porque no le cree a Dios. No le creía que iba a tener un hijo. No le creía. Y el ángel le dice, y se va a llamar Juan. No creas que va a ser cualquier persona, porque él está escogido para abrir el camino al Mesías. Como profeta, para abrir el camino. Era tan duro el corazón del pueblo de Israel que este hombre iba a salir con una espada desenvainada para empezar a abrir el corazón de la gente. Y vaya que era cruel, ¿eh? Si ustedes... A nosotros le tenemos miedo a los predicadores malos, ¿verdad? A nosotros nos gustan los que nos abrazan, los que nos quieren, los que son, ¡ay, qué contento!, ¿verdad? Los que están así, los que nos aman, esos los amamos. Pero a los malos les huimos, les corremos. Pero Juan el Bautista tenía que ser tan fuerte y tan duro que el corazón de la gente se quebrara, porque en ese tiempo el corazón ya era una piedra, el corazón de los judíos era una piedra, y él tenía que preparar el camino, tenía que enderezar las veredas para que el Señor llegara y predicara. Entonces él era duro, 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 duro. Era tan duro que tuvo la capacidad de presentarse ante el rey y decirle, eres un pecador. ¿Por qué? Porque estás con esta mujer que es tu cuñada. No, tú te vas al infierno. Y para hacer eso, de veras tenía que tener valor. Y luego los sumos sacerdotes se acercaban a él y les decía, se iban a bautizar, ¡generación de víboras! Les decía Juan, sepulcros blanqueados, zombies, les decía, ¿ustedes por qué se escapan? ¿Quieren escaparse del infierno? Ya están muertos, ya están perdidos. ¿Se imaginan? Ellos con que les separaran frente al Papa, entre todo su alboroto y toda su gente, y le dijeran, ¡víbora! ¡Muerto! ¡Sepulcro blanqueado! No, pues mínimo. ¿Se imaginan? Y el valor, los pantalones que tenía Juan el Bautista para decirle las cosas. Y la palabra de Dios dice que hablaba con tal autoridad que la gente se cimbraba. Que ellos se cimbraban, pero eso era para preparar el camino para la venida. Este hombre tan valiente, tan ungido, tan fuerte, que estaba preparado para ese ministerio, no pudo seguir así. Créanme si no estaba tan dormido. De ahí es lo que uno piensa y dice, nosotros no la teníamos tan fácil. Realmente, si nosotros no nos aplicamos en lo poco que podemos, no vamos a lograr. De ahí la sinceridad. De ahí necesitamos agarrar un pelo de esto y aferrarnos a ese pelo. Y decir, esto es mío, 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 de Dios. Si yo puedo orar, de ahí. Señor, 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 Señor. Si yo puedo leer la Biblia, de ahí. Si yo puedo hacer algo por Dios, de ahí. Agarrarnos a lo que esté en nuestras manos y aferrarnos para seguir a Dios. Porque si nosotros jugamos, si ellos, que eran gente preparada para esto, ungida para esto, se perdieron, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que somos ahí medios. ¿Se imaginan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se imaginan
si un Juan el Bautista no reconoció al Señor Jesús, no lo siguió? O sea, no lo siguió. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y vemos esta parte tan importante de la preparación. ¿Estamos viendo lo importante de la preparación? Vayamos nuevamente a nuestra escritura. Estamos en Marcos 11. Y dice, fueron y hallaron al pollino, estamos en el 4. Dice, fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre de él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ok, en Salmos 8:2 está la profecía. Si me pueden ayudar a leer los Salmos 8:2. Otra profecía la tenemos, 118:26. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora Salmo 118:26, por favor, hermano. (118:26). Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Nosotros vemos que Salmos lanza una profecía de esta entrada triunfal. Salmos fue escrito 1400 años antes de nuestro Señor Jesucristo. 1400 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y lanza esta profecía. Y nosotros vemos otro principio aquí fundamental. Recuerdan que en tabernáculo hablábamos de lo de arriba, de lo de abajo. Hablábamos de lo de adentro y de lo de afuera. Aquí viene otro principio de esos. Y dice que estaban los que... Vamos a leer el 9, dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¿verdad que dice así? 11:9 de Marcos. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Déjenme decirles de un evento importante que había acontecido una semana antes. Resulta que Lázaro, un gran amigo de Jesús, tenía 3 días de muerto y enterrado. Ya apestaba, ya estaba bien muerto, Y el Señor Jesús se le había avisado, oyes, tu amigo está enfermo. Oyes, Lázaro se siente mal. Oyes, Lázaro está como que está así malito. Hasta que creen que pasó, que se muere. murió. Y el Señor Jesús decía, sí, voy a ir, que se espera hasta que se muere. Y bien muerto. Y ya que estaba bien muerto, que llega. Lo ve la hermana de Lázaro, que se llamaba Marta, y María, y le dice, ya para qué vienes, ya se murió, ya lo enterramos, ya está apesta. Lo dice en la escritura. No vamos a ir porque usted lo va a leer en su casita si tiene alguna duda, ¿verdad? Sí, pero ya hasta apestaba. Entonces llega y dice, sí, ¿no creen que el que cree en mí, aunque esté muerto, va a resucitar? Y lo seguía una multitud de gente. Lo seguía. Llega y le dice, la oración más poderosa de la Biblia, la que resucita muertos. La oración ustedes van a encontrar
oración más poderosa en la Biblia. ¿Qué creen que hizo? Nada más levantó sus manos al cielo y le dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. ¡Lázaro, sal fuera! No hizo nada. No dijo grandes cosas, nada más dijo 3 palabras, 2 o 3 palabras. Y ocurrió el milagro más grande del mundo. Resucita a Lázaro y sale envuelto. Ya estaba envuelto y preparado. Y le dice: desátenlo, desátenlo. Y sale. No dijo nada. Y nosotros, ¿cómo hacemos nuestras oraciones? Señor, ya estamos cabeceando, ¿no? Señor, la oración, sototototota. Y después de que termina nuestra oración, ay, a ver si me escucho. Hermanos, la oración tiene que ser sincera, de tu corazón. Tus palabras tienen que ser claras, tienes que darle al blanco con tus palabras. Tienen que ser sinceras. Si tú vas a orar 1 minuto, ese minuto tiene que ser para Él, en su mente de Él, en su corazón de Él. Si tú vas a orar 1 hora, tiene que ser para Él, en su mente de Él. Déjenme decirle que esta oración tan pequeña fue respaldada por todas las oraciones que el Señor nos hacía, porque la palabra de Dios nos marca que Él se pasaba noches enteras orando, que Él se pasaba noches enteras orando al Padre en el monte. Le gustaba alejarse de sus discípulos, alejarse de la multitud y orar en el monte, platicar con su Padre en secreto. Entonces esta oración tan pequeña fue respaldada por esas oraciones. Pero eso nos habla de la sinceridad y del poder de la oración. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Usted pasa muy poquito tiempo aquí y nosotros esperamos que usted crezca mucho aquí, pero por el respaldo que trae de su casa. Porque usted en su casa leyó la Escritura, porque usted en su casa oró, porque usted en su casa se preparó para llegar aquí el domingo y comer lo que usted necesitaba para poder despegar. Pero si usted se espera toda la semana, si usted toda la semana vive en su mundo, usted toda la semana, a Dios ni siquiera piensa en Él, y llega aquí y quiere hacer todo lo que no hace en toda la semana, déjeme decirle, está perdido. Y usted está bien equivocado y bien confundido, porque el cristianismo no se vive así. El cristianismo tiene un proceso de preparación para que funcione. Es como ese pastel que se arma, un pastel. Dicen los chefs, lo más difícil de preparar son los pasteles. ¿Por qué? Porque si usted le pone un poquito de más, no crece. Si usted le pone un poquito de menos, no sabe nada. Tiene que ser exacto. Es más, las medidas, hay medidas media cucharadita, ¿no? 1/4 de cucharada, una pizca. Tienen que ser exactas las recetas. Pues en el cristianismo hay recetas que son exactas. Su oración tiene que ser exacta. Su lectura de la Biblia tiene que ser completa. O sea, usted tiene que seguir la receta del cristianismo para que funcione. ¿Estamos entendiendo la importancia de lo que estamos aprendiendo? ¿Sí? ¿Sí? La importancia. Muchas veces los cristianos dicen: es que yo no entiendo por qué no funciona. ¿Cómo estás siguiendo la receta? ¿Tu pastel te salió todo chueco? ¿Tu pastel espiritual? ¿Tu comida te salió ahí toda ahí medio perdida? ¿Cómo estás siguiendo la receta? Hay gente bien hábil, ¿verdad? Hay mucha gente que dice: un puño de esto, una pizca. Ya tienen la medida en las manos. Pero lo aprendieron así. ¿Cómo se aprenden esas medidas? ¿Lo aprendieron de un día para otro? Con la práctica. ¡Ah! Entonces, ¿por qué de repente ahora y pasa? Porque ya tiene la práctica, ¿no? Porque la práctica está en la mano. ¿A poco no? En la comida. Uno dice, a veces vemos y ya se está quemando. Pero estás hasta la esquina y le estás diciendo a la hija que se está quemando. ¿Cómo? Ah, es que vi un humo raro. Ya tienen la práctica, ya saben. Ya saben. Esta es la conciencia de la preparación y de la experiencia. Yo quiero que estas palabras ustedes se las graben en su mente y en su corazón. La iglesia es para complementar la vida del cristiano. Usted no viene a vivir el domingo el cristianismo. No viene a vivirlo, porque por eso uno no crece.
porque yo vengo y el domingo quiero hacerlo todo. Han hecho el aseo de su casa en un día. ¿Qué pasa en la tarde? Oh, no me puedo ni mover, ¿verdad? Ya no quiero ni moverme porque estoy bien cansado. Y a veces ni terminamos y no me hacemos. ¿Va? ¿Por qué? Porque no hay una preparación. Eso es bien importante. Si usted apunta, debe de apuntar esto. La semana es para prepararme para el complemento del domingo. El domingo el Señor va a meter a hornear mi pastel espiritual y vamos a ver cómo sale. Sale chueco, sale rico, no tiene sabor, no sabe si supo, no se pudo. ¿Por qué nosotros sentíamos muy sabroso el pastel en los primeros días que nosotros llegamos a la casa de Dios? Que decíamos, ¡ay, qué delicia de alimento, qué rico! ¿Por qué crees? Porque ya nos daban un pastel preparado. Pero cuando nos toca prepararlo, ahí es en donde, ya no me supo. Ay, no, ya no le entiendo. Ay, yo ya no le sé. Pues claro, ¿por qué no haces bien las cosas? Porque es tu responsabilidad la preparación. No es la responsabilidad del que está enfrente, el que está enfrente está preparado para lo que te da. Pero es tu responsabilidad. Y tu oración. Y tu receta, ¿la seguiste o no la seguiste? Porque el pastel está en el horno. Ahorita que salga, a ver cómo te sale. Y cómo te sabe afuera, porque muchos se van y dicen, el pastel me sabe amargo. ¿Qué le echaste? Le echaste ajenjo en vez de miel. No sabe azúcar, le echaste sal, más sal de la que lleva. No creció, no le pusiste levadura. Porque en el cristianismo, en la parte buena, la levadura habla de la resurrección. No se horneó, es que ni siquiera estabas aquí. Se te olvidó traerlo a tiempo. Ya cuando todos estaban dentro del horno, tú apenas estabas trayendo. Todo eso es indispensable. Eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Ese es el punto especial de la palabra de Dios. ¿Sí vamos entendiendo esta parte? ¿Sí? Estamos en eso. Y hablaba de los que estaban, los que venían, dice, y los que iban delante y los que venían detrás. Cuando pasa eso, la gente que estaba siguiendo al Señor Jesús, los 5,000, habla de 5,000 gentes, hombres, sin contar mujeres ni niños, iban siguiéndolo. Y el Señor Jesús va entrando. Entonces ellos van entrando por el camino a Jerusalén y les van contando, pues, ¿qué creen? Resucitó a Lázaro, trae un poder milagroso. Y los que iban detrás les contan a los que van delante. Esto es lo que está pasando, pues se pone loca toda la multitud. Pues vamos a darle la bienvenida a Jerusalén y empiezan a arrancar palmas y empiezan a poner sus mantos, haciendo una entrada triunfal. Pero fíjense que en los libros romanos nos habla algo de muy importante. Cuando los romanos entraban triunfantes de sus victorias, dicen que ellos llevaban ellos entraban con todos los soldados formados, entraban con todos sus botines de guerra, entraban con todos los que habían apresado, los traían ahí formados para que todo el pueblo los viera y dijeran, wow, con qué gloria vienen estos romanos que vencieron. Y los capitanes iban entrando con sus caballos, con sus carros, así mostrando todo su poder y su realeza. O sea, todo el poderío, todo lo que ellos tenían, lo iban mostrando ante el pueblo y el pueblo se les sabía y se les inclinaba y les daban toda la gloria. Era lo que esperaban del Señor Jesús. Y Él muestra el poder de la humildad que Él tenía, porque aunque todos comienzan a darle su entrada triunfal, Él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no entró como un rey ni como un vencedor. Él entró en un burro y en un pequeño pollino. Su entrada triunfal fue demostrándoles, miren la autoridad que tengo sobre los animales, lo que ustedes no pueden controlar. Hay un dicho que dice que es más fácil construir un reino que hacer que un burro camine cuando dice no quiere caminar. Y ese burro iba bien dócil y el burrito iba bien dócil llevando al Mesías. Y él les mostraba, fíjense, el control que tengo, pero los dejo decir. Fíjense la autoridad que tengo sobre la rebeldía, pero está en su decisión. Pero lo respeto. Y ustedes tienen la libertad de decidir. Vemos una entrada triunfal, que a una semana, los mismos que estaban haciendo eso, eran los mismos que gritaban, crucifican y suelta a Barrabás.
Y ahí vemos otra vez la lengua. Pura mentira. No es cierto lo que sentían. Se dejaron llevar por lo que decían, por la gloria del momento. Ese es el problema de las masas. Ese es el problema de los lugares altos. Cuando nosotros estamos en iglesias gigantes, si el de al lado aplaude, todos aplaudimos. Si el de al lado salta, todos por la emoción saltamos, ¿verdad? Por las masas, por el momento, por lo que se siente. Pero no lo hacemos porque nosotros queremos. Usted no llega y dice, yo quiero aplaudir y quiero danzar. Aquí si usted danza, todos voltean y dicen, el hermano danzó, ese no danzó, ese sí saltó, ese aplaudió, ese no, ¿verdad? Aquí tiene que ser de voluntad. Aquí usted lo tiene que sentir, aquí se ve. Pero en esos grandes lugares no se ve. ¿Pero qué creen? Corremos un grande peligro. Porque si el que está delante está cantándole a Satanás, usted también le está cantando. Porque si el que está delante no está ungido, usted también está haciendo cosas malas. Porque si el que saltó, gritó cuando no debería de gritar, y usted lo siguió, también lo hizo mal. Se corre ese gran peligro al seguir la gloria de las masas. Es un peligro bien terrible. Es un peligro que nosotros sigamos a los humanos. Usted no debe de seguir a ningún pastor, porque nosotros somos pecadores. Es más, bien pecadores. Decía Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Somos bien malos. Pero si todos seguimos a Jesús, si todos nos unimos y seguimos al Rey de Reyes, vamos a encontrar la razón de la vida. Nosotros al rato nos cambia y va a levantarse otro pastor. O alguno de ustedes va a ser pastor. Pero si ustedes siguen un humano, el que ustedes quieran, pónganle ustedes el que ustedes gusten. Ustedes se van a perder. Si ese humano se salva, ya dice, pero si no se salva, ya nos perdimos todos. Pero si nosotros seguimos a Jesús, realmente, hacemos la diferencia. Y nosotros decimos, yo quiero seguir a Jesús. Y buscamos a Jesús. Y usted viene y aquí encuentra a Jesús. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que todo pasará. Usted va a ver que caen aquí a su derecha y que caen a su izquierda y que caen enfrente y que caen atrás. Y usted va a seguir. Y usted va a ver que el mundo se deshace del cristianismo por allá y que otros ya no creen y que otros se regresan al mundo y usted va a seguir firme. Y usted va a ver que las iglesias se acaban, que están las persecuciones y usted va a seguir firme. Y le van a preguntar, ¿y usted por qué sigue firme? Si ya no hay nadie de su generación, ya todos se fueron. ¿Y usted sigue ahí? ¿Por qué? Y va a levantar sus largas faldas espirituales y les va a decir, es que estoy en la roca. La inconmovible, la que no se mueve. Yo voy siguiendo a Jesús. Es el camino. El mismo camino que ustedes le marcaron es el mismo camino. Solamente que unos deciden seguirlo y otros no. Que unos saben que necesitan. Unos dicen, yo no lo hago si no lo sigo a él. Y por eso van a ir tentando el camino. Aquí está, Señor, aquí estás. Piso. El paso que sigue, aquí está. No se está aguado. Aquí. Y van siguiendo. Están más preocupados por pisar correctamente que para ver, ¿usted pisó? ¿Usted no pisó? Ah, usted no trae zapatos. ¿Usted trae zapatos? Ah, no, usted, ah, no. Están más preocupados por su camino que el camino. ¿Va? Eso es algo que tenemos que tener presente. Estamos por terminar, no se preocupen. Entonces hablamos de los que lo seguían y de los que estaban. De los de antes y de los después. Se unen y empiezan a hacer una adoración a Jesús. Pero estos mismos eran los que lo iban a crucificar. Esta entrada triunfal representa el Señor entró como Rey y Señor la primera vez. Fíjense este evento tan importante. Con esto vamos a terminar. Porque Él entra como quien realmente era. Y llega al templo. Lo llega a supervisar. Les cayó el rey en el templo. Entró, pero no entró a tomar un reino. No entró al palacio de Herodes. Él fue al templo. Su camino de la entrada triunfal era al templo.
ese camino que una semana después lo iba a pasar con una cruz, esa vez entraba como rey. Fíjense la bipolaridad. O sea, ¿cómo en una semana puede cambiar el corazón? ¿Cómo nosotros en la próxima semana podemos ser ateos? Después de hoy adorar. O sea, la bipolaridad. Lo terrible del corazón de su familia. Él venía para ellos. A los suyos vino. A los suyos. Los que traían su marca. Pero qué bipolaridad. Nosotros somos de él, ¿verdad? Pero realmente lo seguimos. ¿Realmente estamos con él? ¿Realmente la sinceridad de nuestro corazón? ¿O ya te cumplió tu milagrito? Pues ya veniste y pediste, ya te contestó y ya te vas. ¿Saben por qué Pablo tenía su aguijón? ¿Ustedes saben por qué Pablo tenía su aguijón? Él le rogaba y le decía al Señor, quítame este aguijón. Aguijón era un problema, un dolor, una enfermedad que él tenía. ¿Saben por qué Pablo la tenía? El Señor le decía, pues tú serás ¿cómo se llama? Tú serás el apóstol más grande, pero no te voy a quitar el aguijón. Quítamelo, Señor, sáname, quítame este aguijón. Y decía, no te lo voy a quitar, porque solamente así me buscas. Y este aguijón es el que te va a llevar a la gloria. Este dolor es el que te va a llevar conmigo, porque es el dolor que te tiene orando y buscándome. Y si yo te lo quito, ya no me vas a seguir. Y por eso lo tenía así, adolorido. Y Pablo decía, es que no veo. No necesitas ver. Bástate mi gracia. Que te baste mi gloria. Que te baste lo que yo tengo para ti. Esto es tu boleto a la gloria. Esto es tu boleto a la ciudad celestial. Porque tú cuando veías, hacías lo que querías. Porque tú ibas a donde tú querías. Ahora vas a donde yo te mando. Tú antes te movías como querías. Ahora haces lo que yo te di. Porque necesitas este aguijón para seguirme. Y a veces nosotros decimos, es que Señor, ¿por qué me tienes en esta situación? Porque solamente así ora sinceramente. Porque cuando estás sanando, ora sinceramente. Pero cuando hay problemas, te oyen todos los ángeles del cielo. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Amén. ¿Verdad que sí? Pero cuando no, todos los diablos te alaban. Bien, lo hacen. No, gracias por echarnos la mano. Eso era lo que se refería el Señor con Pablo. Decía, bástate mi gracia. Tu aguijón es para eso, para que te mantengas buscando. Y eso fue lo que lo llevó a Dios. Qué fabuloso. Fue lo que lo llevó a Dios. Qué fabuloso. Y nosotros vemos que en entrada triunfal, Él entra. ¿Y qué creen que pasó? Les cuento la historia. Entra a su casa. Llega como el gran supervisor al templo y encuentra un mercado en el templo. Un alboroto en el templo. Y tenían vendimia por aquí, y tenían su escándalo por allá, y tenían todo. Y se enoja. Sí. Se enoja y con un látigo los saca a todos. Y dice que aventaba los puestos. Imagínense al Señor Jesús así, con esa actitud, aventando los puestos, azotando a los vendedores. Lárguense, sálganse de mi casa. Nosotros veamos nuevamente. Vamos a ver. Alrededor. Así. Detallitos. ¿Por qué pasó eso? Detallitos alrededor. Y estos adentro vendiendo. Era un lugar santísimo. Era tiempo de oración, no era tiempo de venta. Pero ellos estaban vendiendo. Y ya hablamos muchas veces del pecado de esa venta. ¿Por qué? No crean que era venta de comida, no. Era venta de sacrificios. Tenían vacas, palomas, todo tipo de animales. ¿Por qué? Porque cuando los pecadores llegaban, tenían que llevar su sacrificio y exponerlo delante de todos. Mira, ya viene el de la vaca, ¿no? El que trae un pecadotote, ¿no? Mira, ya viene el de las palomitas, ese ya debe pecado más o menos. Mira, ya viene. Los pecados eran la muestra de lo que habían hecho.
Pero cuando llegaban así sin nada, decían, miren qué bien se portó ese hombre, ha de ser un santo. ¿Cómo llega sin nada para ofrecer en el templo? Ah, de venir solamente a dar gracias. Y adentro sacaba sus monedas, deme 10 vacas. Porque, qué horrible. Y nosotros vemos lo terrible de la situación. El Señor se molestó. Finges allá afuera. Y aquí adentro, ¿quieres arrepentirte? ¿Es que eso es un juego? O sea, tú puedes pecar todo lo que quieras. Al fin el Señor te perdona, no estás mal. Y sacó el látigo. Y a todo, bra, 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 bra. Se puso como loco. Si nosotros leemos la escritura, se puso mal el Señor. Mal. Celo santo le llaman. No lo podemos usar nosotros. Pero Él sí lo puede usar contra de nosotros. Y uno dice, es que el Señor es bueno, Él no castiga. Lee Mateo. Y vas a ver que te vas a asustar. ¿Cómo se ponía? De veras, se ponía intenso el Señor. Intenso. Pateó todo, sacó todo, tanto que lo querían matar. Eso fue lo que hicieron que lo quisieran matar. ¿Cómo iba a atacar su negocio? Pero déjenme decirles, esto pasó cuando estaban los endemoniados. Cuando se fue al lago de los cerdos el demonio, los demonios, la legión de demonios, y los cerdos se aventaron para matarse, para suicidarse, también se enojaron y lo corrieron de ese pueblo porque él había tentado en contra de su negocio. Y déjenme decirle que ese era un negocio pecador, porque los judíos no comen carne de cerdo. ¿Para qué los criaban? Ilícito, era su droga, su coca. Era lo pecado, lo que hacía el mal. ¡De veras! Sí, Era algo ilícito para ellos. sí, pues si no lo consumían, ¿para qué lo tenían? Y cuando el Señor manda allá a los demonios y se le acaba el negocito, que se enojan. Ah, no, ya no eres Dios aquí. Vete, le dijeron, vete. Y se fueron. La palabra de Dios marca que lo corrieron. Y ahí nosotros nos enfocamos y decimos, a ver, nuestro Señor, ¿cuándo es nuestro Señor? Cuando nos conviene, cuando somos reales, cuando podemos, o de veras no es. ¿Quién es Dios para ti? Cuando te contesta un milagrito, hay una parte que dice, él les dice a los 5,000, ustedes solamente me siguen porque les doy de comer. ¿Se imaginan? ¿Quién es el Señor para ti? ¿De veras es el Rey de Reyes? Si Él llega ahorita y entra al templo de tu corazón, ¿qué va a encontrar ahí? ¿A los cambistas? ¿El mercado? ¿Que no te preparaste? ¿Qué va a encontrar? A lo mejor hoy quisiste ayunar porque no ayunaste los 40 días. Algunos ni siquiera hoy ayunaron. ¿Qué va a encontrar? Déjame decirte que tienes una semana todavía. No ha terminado la Semana Santa, puedes prepararte en esta semana. ¿Pero qué va a encontrar? ¿Vírgenes prudentes? ¿Vírgenes tontas? ¿Qué va a encontrar? Así lo dice la palabra, yo no los ofendo, ¿eh? Ella nos ofende a todos. ¿Qué va a encontrar? ¿Se ha preguntado usted qué va a encontrar? ¿Qué cree que encuentra el Señor? Él nos pide permiso, siendo nuestro dueño. Él no te va a exigir que hagas las cosas, Él te pide permiso. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué va a encontrar? Usted sea consciente, cierre sus ojos y piense, Señor, ¿qué vas a encontrar?